los amamos y no nos estamos deshaciendo de ustedes, sino por el contrario, estamos fortaleciendo el reino de los cielos. Yo quiero, y encaja perfectamente en los siguientes 25 minutos, yo quiero mencionar del por qué trabajar para ser discípulos. Si ustedes se fijan, estamos siguiendo la serie en por qué. Y hoy quiero que nos preguntemos sobre por qué trabajar para ser discípulos de Cristo. ¿Por qué es que tenemos que plantar una iglesia? ¿Por qué es que tenemos que pensar en estas cosas? ¿Por qué es que esto es tan importante? Y para ello yo quiero invitarlos en unos minutos a leer Mateo 28 del 16 al 20. Y en Mateo 28 del 16 al 20 vamos a encontrar esa misión que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero más importante aún, antes de entrar a esto, yo quiero que reflexionemos un poco. El Evangelio de Mateo fue escrito para que los judíos reconocieran que Jesús era el rey profetizado en el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo nos pone a Jesús como el rey, como el Mesías del Antiguo Testamento. En los primeros 12 capítulos, Mateo nos presenta a Jesús como el rey que tenía que venir a los judíos. En el capítulo 12 encontramos cómo Jesús es rechazado. En el capítulo 13 encontramos las parábolas del reino y de ahí en adelante vemos su sacrificio, su caminar hacia la cruz del Calvario, incluyendo las profecías sobre el final del mundo. En el pasaje donde vamos a estudiar en esta mañana, encontramos que ya Jesucristo ya pasó por la cruz, ya pasó por la tumba y ya está resucitado. De hecho, está pronto a ser levantado. Y está en Galilea junto con sus discípulos. Y lo que Jesús les va a dar es el plan del reino. Esto es, son 11 hombres en ese momento que el Señor ha escogido. Uno lo traicionó y no está ahí con ellos. Pero 11 hombres en los hombros de los cuales descansa el futuro del cristianismo. Déjeme decirle, cuando usted mira a estos personajes, a estos hombres con sus trasfondos, con sus debilidades, hombre, yo hubiera estado muy preocupado. Y les decía hoy en la mañana en la escuela dominical, y si usted no está viniendo, se está perdiendo de algo tremendo, déjeme decirle, pero les decía hoy en la escuela dominical, que la iglesia, nosotros somos el plan de Dios, somos la esperanza del mundo. Y déjeme decirle algo, me preocupa. Me preocupa cuando yo pienso que Dios me ha escogido a alguien como yo para que sea la esperanza en algún sentido para la obra hispana en esta ciudad. Y con todo y que amo a John y que sé de sus múltiples capacidades, lo que Dios hace en su vida y lo que Dios va a seguir haciendo en él, déjeme decirle, pensar que en los hombros de John está llevar el evangelio a la zona de J-Town, ¿no les preocupa a ustedes? A mí me preocupa. Porque somos frágiles. A cualquiera de nosotros. Pensar que usted es el llamado a llevar el evangelio a su casa, a su edificio de apartamentos, a su comunidad, con todas sus debilidades. Usted es el plan de Dios para el sitio donde usted está. Déjeme decirle que el Señor les da esta misión a estos hombres. Ahora, estos hombres habían visto trabajar a Jesús. Estos hombres habían visto caminar a Jesús. Estos hombres habían escuchado cómo Jesús les había hablado sobre la importancia de llevar el evangelio. En el mero inicio de su ministerio, dice la palabra que después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Eso fue lo que Jesús hizo en su tiempo. Más adelante, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y eso no está en pantalla, eso quiero que usted lo escuche. En el versículo 21, ni siquiera sabe dónde estoy leyendo todavía, ya se lo voy a decir. En el versículo 21 dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar.
Más adelante todavía, versículos 35 a 39 del capítulo que estoy leyendo, dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Leí en Marcos capítulo 1 el inicio del ministerio. Estos hombres han visto a Jesús trabajar y la importancia que para él tiene comunicar el evangelio. Así que cuando Jesús viene en el capítulo 28 de Mateo y en los versículos 16 al 20 les presenta la misión que les encomienda, no es sorpresa en realidad para ellos. Y eso sí está en pantalla ahora. Vamos a leer Mateo 28, del 16 al 20, es conocido como la Gran Comisión. Dice la palabra del Señor: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren ustedes, esa es la misión que Jesús les da a sus discípulos. Esa es la misión que Jesús les da a sus discípulos. Eso es lo que Jesús les dice que tienen que hacer. Eso es lo que Jesús les dice que tienen que hacer. Les dice que tienen que hacer discípulos de todas las naciones. Es tan importante este punto, porque los discípulos a este momento no sabían qué era lo que tenían que hacer. ¿Será que tenían de que hacer un ejército y agarrar espadas y ir a derrocar al gobierno romano? ¿Será que tenían que irse a esconder y funcionar como una guerrilla? ¿Será que tenían que...? Pero todas esas preguntas quedan claras cuando Jesús les dice a los discípulos lo que tienen que hacer. Tienen que hacer discípulos de todas las naciones. Tienen que hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la meta, ese es el objetivo, esa es su responsabilidad. En eso es que se van a concentrar. No se van a concentrar en construir edificios, no se van a concentrar en hacer programas, no se van a concentrar en conseguir dinero, no se van a concentrar en lograr poder político o social o económico. Se van a concentrar en una cosa: van a ir a todas las naciones y van a ser discípulos. Y esa enseñanza Jesús las da no solamente a ellos, esa enseñanza repercute y resuena en los siglos por venir hasta nosotros hoy en día. En este 4 de noviembre del 2012, esa misma misión la tenemos si usted y yo somos cristianos. Esa misión no ha cambiado, esa misión no se ha olvidado, esa misión continúa vigente. Usted y yo estamos llamados a hacer discípulos. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Para algunas personas la excusa es: ¿para qué voy a ir a hacer discípulos si hay suficientes ya? Alguien me dijo una vez hace muchos años: pastor, ¿y para qué quiere que la iglesia crezca? Si entre más crece la iglesia, más trabajo va a tener usted. Mejor que se quede pequeña y así estamos todos contentos. ¿Usted cree que esa es la visión de Jesús? Claro que no. Nunca hay suficientes discípulos. Siempre falta un discípulo más. Por eso es que la visión nueva de la respuesta está en su boletín y dice: cada hispano un discípulo de Cristo. Y estamos planeando en grande, estamos pensando más allá de las barreras de Louisville. Porque con el internet, con la página web, con el Facebook, con el blog, podemos alcanzar a miles de personas en cualquier momento dado. Y para allá vamos a comenzar a trabajar para usar estas herramientas. La tecnología no es mala, la tecnología es buena y Dios nos la ha dado para que podamos alcanzar a las naciones.
que puede ser usada para mal, pues todo puede ser usado para mal. La Biblia ha sido usada históricamente para mal, ¿cierto o no es cierto? Pero nosotros vamos a redimir estos elementos y los vamos a usar para hacer de cada hispano un discípulo. Hay otra persona que dice, no, yo no voy a ser discípulo porque puede ser un irrespeto a otras religiones, ya que todas son correctas. Si usted cree de esa manera, déjeme decirle que usted cree en contra de la enseñanza de Jesucristo. Podrá sonar muy moderno, pero usted está en contra de la enseñanza de Jesús. No es cierto que todas las religiones son iguales. No es cierto que todas las religiones sean correctas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. O eso es verdad o eso es mentira, pero no hay puntos medios. Y si usted cree en lo que Jesucristo está enseñando, entonces usted va a ir a ser discípulos y yo voy a ser discípulos, porque la gente que usted conoce y la que yo conozco, si no vienen a Cristo, no van a ir al Padre. No van a pasar su eternidad en el cielo. Hay alguien de que puede decir, eso es personal y no me puedo meter en la vida privada de nadie. No, no es cierto, no es personal. Eso le corresponde a usted, al punto que en Ezequiel el Señor dice que si no proclamamos, si no anunciamos lo que Él ha dado, si no damos un buen sonido, la sangre de esa persona va a caer sobre nosotros. Nuestra responsabilidad no es forzar discípulos, pero nuestra responsabilidad es compartir de Cristo. Hay quienes dicen, esto es muy peligroso y hasta puede ser ilegal. ¿Cómo puedo ir yo a ser discípulos? No es nada diferente a lo que enfrentó la iglesia en el primer siglo. Por eso todos los apóstoles murieron en alguna forma o fueron perseguidos en alguna forma en relación a su fe. Quizás Juan fue la excepción. Y el Señor lo sabía. Y no dijo, si no es peligroso, vayan y hagan discípulos. Si no es ilegal, vayan y hagan discípulos. Por el contrario, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y Esteban murió predicando el Evangelio. Y Pedro murió predicando el Evangelio. Y Pablo murió predicando el Evangelio. Y grandes hombres han muerto predicando el Evangelio. Grandes mujeres han muerto predicando el Evangelio. Al punto que en diciembre vamos a recoger una ofrenda que lleva el nombre de Lori Moon. Una mujer con un testimonio, una dedicación misionera más allá de lo que muchos varones que nos decimos valientes podemos tener. Puede ser que alguien diga, yo no hago discípulos porque no sé cómo hacerlo. Quizá eso sea algo válido, pero tampoco es una excusa, porque le vamos a ayudar y a preparar para que ustedes sean un hacedor de discípulos. Ahora, Jesucristo en el pasaje de que leímos nos dice o les dice a los discípulos y nos dice a nosotros cuáles son los pasos que hay que seguir para ser discípulos. El primero de ellos es la palabra vayan. Por lo tanto, vayan. Es interesante que en el español parece una orden que dice, ok, aquí estoy, ahora voy. Pero en el griego, en el idioma en que se escribió este texto, la idea no es yo estoy aquí, voy y vengo. La idea es, mientras voy, hagan discípulos. Mientras van caminando, hagan discípulos. En otras palabras, pues, no es que voy a ir a hacer discípulos el sábado a las 2 de la tarde. O, pastor, necesitamos una hora para salir todos a repartir tratados. Eso está bien y lo podemos hacer si usted quiere. Pero no es la enseñanza de este pasaje. La enseñanza de este pasaje es, vayan. En el griego es mientras están yendo, mientras están viviendo, mientras están trabajando en finanzas, mientras están estudiando, mientras están cocinando, mientras están vendiendo, mientras están limpiando, mientras están recibiendo clases, mientras están viviendo su vida en el mundo, en la sociedad, vayan haciendo discípulos. Ese es el concepto, esa es la idea, eso es el secreto del asunto. No
nos vamos a salir y ahora vamos a ser todos pastores de evangelismo, de la respuesta. No. Es que mientras estamos viviendo nuestra vida, estamos haciendo discípulos. Y eso, vea usted que incluye acción. No dice, esperen que lleguen a la iglesia para ser discípulos. No dice, pongan un rótulo afuera para que la gente llegue a la iglesia. Dice, vayan, salgan, hagan, trabajen. Esfuércense en esto. Por eso la siguiente palabra es hagan. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Es igual como los hijos no salen buenos. Los hijos hay que trabajarlos para que aprendan cuál es el camino del Señor. Todos los niños nacen con ciertas características individuales y personales. Pero en medio de esas características, los padres tienen que trabajar con sus hijos para que esos hijos sean discípulos de Cristo también. Hagan, amén, así es, hagan discípulos. Y vean ustedes que para hacerlo se necesita ser intencional a ser discípulo. Tengo que prepararme, tengo que pensar, ok, voy a ser este discípulo, voy a trabajar con esta persona. Dios indica que desde antes de convertirse esa persona, yo ya estoy orando por ella, estoy compartiéndole el evangelio a ella, estoy dándole testimonio a esta persona, para que esta persona llegue a ser discípulo. Y ve usted que es que llegue a ser discípulo, no que llegue a ser un aficionado de Cristo. Hay mucha gente, como dice Kyle Idleman en uno de sus libros, que son aficionados de Cristo. Son aficionados, están ahí, emocionados. Sí, Jesús, vamos Jesús, tú puedes Jesús. Y cuando Jesús se da vuelta y dice, ok, métete aquí ahora. Ah, no, yo ya no. Usted sabe que si todos los equipos hicieran lo que los aficionados les dicen, jamás perderían un juego y siempre ganarían el campeonato. ¿Cierto o no es cierto? Siempre sabemos lo que le faltó a nuestro equipo en cualquier momento dado. ¿Cierto o no es cierto? Pero esos son los aficionados. Nosotros no somos aficionados de Jesús, debemos de ser discípulos. Gente que sigue a Jesús, gente que ha creído en Jesús, gente que ha abandonado todo por Jesús, gente que ha tomado su cruz por Jesús. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Que el secreto es creer en Jesús, abandonar todo por Jesús y tomar la cruz para seguir a Jesús. Eso es un discípulo. Y miren ustedes a dónde hay que ir. A todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? ¿Todos los países? No, dice todas las razas. La palabra nación significa etnia. Todas las etnias. ¿Y saben ustedes cuál es la ventaja que tenemos en Louisville, Kentucky? Que no necesitamos ir tan lejos para alcanzar todas las etnias. Y déjenme decirle algo. Nosotros estamos concentrados más en el aspecto de el español, de los hispanos para Jesús, de un hispano que usted tenga para Jesús. De un hispano, de un amigo, de una amiga, de un compañero, de una compañera que usted necesita ganar para Cristo. Que usted no quiere ver a esa persona perdida eternamente. Que usted quiere ver a esa persona con una vida actual cambiada y con una eternidad transformada. Porque aparte de Cristo no hay esperanza. Aparte de Jesús no hay esperanza. No hay ninguna esperanza aparte de Cristo. Lo que Cristo quiere es que se revele Apocalipsis 7 del 9 al 10. Dice la palabra en Apocalipsis 7 del 9 al 10. Ya cuando está viendo la iglesia en el cielo. Miren ustedes cuál es la imagen de Jesús. Dice, después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Se fija usted? Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y nosotros a veces no ganamos ni a la gente que está más cercana. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano,
gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Y para eso nosotros necesitamos ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué les parece si antes de ir a todas las naciones comenzamos con la gente que está a tu alrededor, comenzamos con la gente que está en tu casa, comenzamos con la gente que trabaja contigo? Déjeme decirte algo más. El objetivo no es solamente que vengan a la iglesia. Eso es importante, pero muchas veces pensamos que nuestra labor termina cuando la persona que invitamos viene al culto. Ok, ya está en el culto, ahora es responsabilidad de otro. No. Si vamos a ser discípulos, somos nosotros los que debemos de ir a ser discípulos de todas las naciones y asegurarnos que esa persona es bautizada y enseñada. El bautismo es fundamental. Si no hay bautismo, no hay inicio en la fe. No estamos hablando de un bautismo de infante, cuando usted no sabía lo que estaba pasando. Estamos hablando de un bautismo de ahora, de este momento, de este instante. Cuando ya una persona entiende qué es lo que significa venir a Cristo y convertirse a Cristo y ser discípulo de Cristo y confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. El bautismo por inmersión, cuando la gente entra al agua como testimonio de que ha muerto al pecado y sale del agua como testimonio de que vive en una nueva vida resucitado con Cristo. De eso es lo que estamos hablando. Y mis amados hermanos, déjenme decirles algo. No solamente bautizar, es enseñar. Hay mucha gente que cree que con el bautismo ya estuvo, ya no hay nada más. No, Jesús dice que hay que aprender sus enseñanzas. ¿Y usted sabe cuánto nos toma aprender las enseñanzas de Jesús? Nos tomará el resto de nuestras vidas. Aprender la voluntad de Dios para tu vida. Y ¿sabe qué? Mientras nuestras vidas van cambiando, la enseñanza de Jesús se va aplicando a nosotros. Una cosa es aplicar la vida de soltero, la Biblia a la vida de soltero. Otra cosa es aplicar la Biblia a la vida de casado. Una cosa es aplicar la Biblia a la vida de casado, y otra cosa es aplicar la Biblia a la vida de casado con hijos. Con hijos pequeños o con hijos grandes. ¿Me explico? Ahí va, caminando diariamente. Y por eso es que debemos de hacer discípulos, pero el discipulado de Jesús es un caminar de toda la vida. Ahora déjenme casi terminar, porque necesitamos responder a la pregunta entonces, ¿por qué es que necesitamos hacer discípulos? ¿Por qué? Porque ahí comenzamos. ¿Por qué? Déjeme decirle que para responder a la pregunta inicial, ¿por qué trabajar para hacer a otros discípulos? Solamente hay una respuesta con dos aspectos. Es como una moneda con dos caras. No con la misma cara, como algunos tal vez andan por ahí para jugarle trucos a gente, ¿sí? No sin una cara, porque sería una moneda falsa. Está feliz la niña, pero necesitamos terminar, ¿sí? Entonces veamos que lo primero que hacemos es amar a Dios. Necesitamos amar a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a ser discípulos. La primera razón por la cual tú y yo vamos a salir y a ser discípulos es por amor a Dios. Es porque lo vamos a obedecer. Es porque le vamos a obedecer. Vamos a seguir sus mandamientos. Vamos a agarrar la palabra y vamos a decir, el Señor me mandó a hacer discípulos. Y entonces voy a ser discípulos. Voy a compartir de Cristo. Voy a hablar de Cristo. Voy a enseñar sobre Cristo. Voy a identificarme como cristiano. Hay mucha gente hoy en día que dice, yo no necesito hablar de Cristo. Yo solamente necesito vivir como cristiano. No se engañan, son excusas baratas. Eso es miedo, no compartir. Hay muchos ateos que viven una vida intachable. ¿Me va a traer eso a Cristo? No.
Estoy diciendo de que la vida intachable no importa. No, 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 no. Estoy diciendo que la vida intachable respalda mis palabras, no las sustituye. El buen testimonio respalda lo que yo hablo de Cristo, no lo sustituye. ¿Estamos con eso? Entonces, lo primero es, vamos a ser discípulos si amamos a Dios. Y en segundo lugar, vamos a ser discípulos si amamos al prójimo. ¿Cuántas personas dirían que aman al prójimo si encuentran la cura contra la diabetes, por ejemplo? O la cura contra el cáncer, o la cura contra el SIDA, y se quedan con ella y no la comparten con nadie. ¿Podrá esa persona amar? Decir que ama al otro. Ustedes han oído la historia de un niño que evangeliza a la niña, le comparte de Cristo, y la niña acepta al Señor en su corazón y entiende que es salva. Y cuando terminan de orar para aceptar al Señor en su corazón, la niña le dice al niño: y ahora tengo que decirle de esto a mi hermano. Y le dice el otro niño: eso depende, si lo quieres y lo quieres ver en el cielo, sí, pero si no, no le digas nada. En eso estamos nosotros. Muchas veces decimos que amamos a alguien, pero no le compartimos de Cristo. Usted sabe qué significa que usted no ama a esa persona. Usted no ama a esa persona, porque le está robando la bendición más grande que tú le puedes dar a alguien, y es el mensaje de salvación. Mis amados hermanos, ¿cuándo podemos empezar a ser discípulos? Ahora mismo. Ahora mismo, si tú eres discípulo. Y aún ahora mismo, si tú no eres, porque si todavía no eres discípulo, hoy es el día de dar el primer paso en el discipulado, en el seguir a Jesús. Es el primer día donde tú puedes decir: ¿sabe qué? Yo reconozco mi pecado, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que en mi vida lo único que ha habido es rebelión contra Dios. Yo reconozco que no estoy sujeto a la palabra de Dios. Yo reconozco que mis opiniones son más importantes que la Biblia. Yo reconozco que lo que el mundo dice es lo que yo hago, no lo que la palabra del Señor me está diciendo. Yo reconozco que he vivido mi vida como yo quiero y porque yo quiero, y soy más seguidor de Frank Sinatra que de Jesús. Usted sabe que Frank Sinatra fue aquel que cantó a mi manera, ¿no? Y muchos de nosotros somos más discípulos de Frank Sinatra porque vivimos nuestra vida a mi manera. No importa lo que la Biblia diga. Si yo creo que eso es lo correcto, eso es lo correcto. Y buscamos excusas para taparle el ojo al sol o el sol con un dedo. Cuando lo que necesitamos hacer es entender que el Señor nos está diciendo. Así que si tú no eres un discípulo de Jesús, hoy puede ser el día donde tú mismo vengas a Cristo y le pides que te perdone, que te lave, que te limpie, que te reconcilie con el Padre por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Y si tú ya eres discípulo de Jesús, déjame decirte algo. Tú puedes salir de este lugar y comenzar a ser discípulos. ¿Qué te parece con tus hijos? Estaba viendo el viernes un programa donde mandan al jefe de una compañía enorme de deportes, en este caso, a trabajar de escondidas para ver cómo funciona su empresa. Pero antes de mandarlo, este hombre dijo algo que me impactó. Dice que él es el dueño de una compañía que se llama Models, es de deportes, y él dice que él les enseña algo de negocios a sus hijos cada día a la hora de comer. Cada día este hombre les enseña algo de negocios a sus hijos a la hora de comer. Yo me preguntaba cuántas veces yo le he enseñado algo a mis hijas sobre el Señor a la hora de comer. Algo cada día. ¿Dónde quieres empezar a ser discípulos? Con tus hijos. Con tus hijos.
¿Quién le va a enseñar a tus hijos? ¿Tú crees que es responsabilidad de la iglesia? No, sí lo es en parte, pero es tuya principalmente. Por eso hoy después del culto nos vamos a quedar en la reunión de padres para aprender a ser discípulos. ¿Qué tal tu esposa? ¿Qué tal tu esposo? ¿Qué tal tus primos, tus tíos? ¿Qué tal el resto de tu familia? ¿Qué tal con tus amigos? ¿Tienes un amigo que no conoce a Cristo? Ayer estuvimos en una congregación en la tarde y en medio del culto un muchacho está bautizando al otro y le dice, este es mi mejor amigo. ¿Y sabe por qué lo está bautizando? Porque en esa iglesia quien trae a Cristo a la otra persona, él bautiza. Bueno, diferente está. Ese no es el punto. El punto es que es obvio que ese hombre había traído a su mejor amigo a los pies de Cristo y por eso lo estaba bautizando. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Qué opciones hay? Además de todo esto, tú puedes participar, por ejemplo, en el grupo de crecimiento en Glengarry que Iván está dándole seguimiento. Tú puedes tratar con John y Clara y ver qué tanto les vas a ayudar en la extensión del reino ahí. Y aquí mismo, nosotros, cuando tenemos a los niños estalleros, pues necesitamos crecer. Aquí hay espacio todavía. Aquí hay espacio para uno más, ¿cierto o no? Aquí hay espacio para nuestros amigos, aquí hay espacio para nuestros familiares, aquí hay espacio para nuestros compañeros de trabajo. Por eso ahí hay tratados, ahí hay CDs. Por eso hay unas revistas que todavía sobraron. Se pueden usar para compartir de Cristo. Puede ser de que tú invites a alguien a tu casa a estudiar la Biblia. Ahí tenemos Biblias. Pero no las queremos repartir a lo loco. Gente de que solamente la va a poner por ahí. Invita a alguien y dice, ¿qué te parece si nos reunimos a estudiar la Biblia? Y tú le llevas una Biblia a esa persona para estudiar la Biblia. Puedes entrenarte a ser entrenador de discípulos, no de deportes. Nadie esté pensando que viene a sustituir a Pep Guardiola o a Mourinho. No. Para ser entrenador de discípulos. ¿Dónde? Aquí. La próxima semana vamos ya a tener todos las reuniones que vamos a tener de consejería el tercer domingo de cada mes. De liderazgo. El próximo domingo vamos a tenerles todo eso preparado. La idea es que todos nosotros estemos integrados, que todos nosotros estemos siendo parte de la iglesia del Señor. Que todos nosotros estemos cumpliendo la gran comisión de evangelizar y de ser discípulos. Le voy a pedir a Melody que pase, que nos ministre. A propósito, ella también estudia en el seminario, ¿verdad? Y está estudiando para ministra de oración, ¿es esto que está estudiando? Qué bueno, pues. Y mientras ella se prepara, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros por un momentito? Y pensamos en la importancia que tiene este aspecto fenomenal, es esto de ser parte, ser colaboradores de Dios en la extensión del reino. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado la responsabilidad de ser discípulos. Y nos has dado la responsabilidad de hacer discípulos. Señor, gracias. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos des corazones abiertos y dispuestos a oír lo que tú tienes en nuestras vidas. Señor, si hay alguien en este lugar que todavía no te conoce, te rogamos que prepare su corazón, mientras que al final del culto volvemos a orar, que seas tú quien hable, Señor, y que las vidas sean rendidas hoy a ti, en el nombre de Jesús. Buenos días. Esta canción se llama Cuán grande es Él. Y yo estaba pensando en cuando el pastor hablaba de cómo Dios nos ama y que le amamos a Él, le amamos a nuestro prójimo, y por eso hablamos acerca del Evangelio con ellos. Y yo pensaba, amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando pecamos en contra de Él. Pero Él nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y yo pensaba, Dios es bueno, Él es grande,
Él es infinito, Él es fiel y Él nos ha dado vida y por eso le agradecemos y le damos gracias. Y compartimos con los demás acerca de este privilegio y regalo que nos ha dado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu
dice, yo jamás le he entregado mi vida a Cristo y hoy lo quiero hacer, o si en este lugar hay una sola persona que dice, yo he querido entregarle mi vida al Señor muchas veces y caigo y levanto, pero hoy quiero reconciliarme y ser su discípulo y recibir su amor y su gracia y su perdón sobre mi vida. Yo le voy a rogar que ahí donde está se ponga de pie. Queremos orar por usted, queremos reconocerle, queremos ayudarle en su caminar, queremos enseñarle a ser discípulo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Gloria al Señor por eso. ¿Habrá alguien más en esta hora que dice, yo nunca he entregado mi vida al Señor, yo sí quiero hacerlo hoy, yo quiero reconciliarme con Dios? No quiero cerrar el tiempo, no quiero apurar solo porque nos pasamos unos minutos hoy. Si hay alguien más, gloria al Señor por estas vidas. Yo les voy a rogar que ahí donde están, más bien que tomen este ejemplo precioso. ¿Por qué no? Vengan para aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. Vengan por acá, vengan, pasen al frente, vénganse al frente. Vamos a orar por ustedes. Le voy a rogar a las hermanas que vengan a apoyarnos a orar con las damas. Y le voy a rogar a algunos varones que pasen aquí, que nos ayuden a orar con estos hermanos varones también. Es el cuerpo de Dios, es la iglesia, es el mover del Señor entre nosotros. Así que no se queden donde están, ahí pongan sus manos sobre estos hermanos, sobre estas personas que hoy están viniendo al Señor. Y ustedes que vienen a orar con el respaldo de ellos, de la congregación detrás, les voy a rogar que repitan conmigo: Señor y Dios, te doy gracias porque tú me has escogido para ser tuyo. Y en esta hora reconozco mi pecado, reconozco mi necesidad de una reconciliación con el Padre. Y yo sé que por mí mismo eso no puede ser. Por eso hoy confío en Cristo, en el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Y es ahí donde traigo mis pecados, mi necesidad para ser lavado y ser una persona nueva, reconciliada con el Padre a partir de hoy. Gracias, oh Cristo, por darme salvación. Gracias, Espíritu Santo, por venir a vivir en mi corazón. Gracias porque tú me has amado y desde antes de la fundación del mundo tú me hiciste tuyo. Señor, reina en mi vida. Señor, sé el rey de mi corazón y ayúdame a vivir para ti cada día de mi vida. Ayuda a estos hermanos a mi alrededor a que me ayuden, a que no me suelten, a que me sigan y me discipulen, me exhorten, me den al gozo en el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.